Muy buenos días, amada iglesia. Hoy, domingo 25 de abril, pues nos estamos reuniendo nuevamente de una manera virtual, alabando, glorificando a nuestro bendito Dios. Antes de empezar el servicio de esta mañana, vamos a orar y vamos a interceder también por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles como consecuencia de la pandemia, hermanos que están pasando por necesidad o que tengan algún familiar que se encuentra pues enfermo, afectado por el COVID, que se encuentra de repente en casa infectado o de repente en algún hospital o en cuidados intensivos. Todos tenemos algún familiar y como iglesia pues tenemos que orar y clamar también por aquellos hermanos que perdieron algún miembro de la familia. No podemos ser indolentes al respecto, así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en primer lugar, te damos gracias por todas las cosas que vienen sucediendo, Señor. No lo entendemos muchas veces. A todos nos ha afectado de diferente manera. Pero nosotros creemos en ti, Señor. Creemos que tú tienes el control total y absoluto de las cosas y siempre quieres lo mejor para nosotros. Padre Santo, queremos presentarte la vida de cada uno de los miembros de la congregación que están pasando por momentos difíciles, momentos de necesidad, tal vez porque perdieron algún trabajo o de repente se vieron disminuidos en sus fuentes de ingresos o quizás perdieron algún familiar, Señor. Señor, sé tú pues proveyendo lo necesario para cada uno que necesita paz, consuelo. Señor, obra en su vida, obra en su corazón, levántalo, Padre Santo, que salga de esta situación y que siga pues enrumbando, que siga dirigiendo su vida, alcanzando las bendiciones que tú también tienes para cada uno de ellos. Y también, Padre Santo, en el nombre de Jesús, también te pedimos que seas tú actuando poderosamente en aquellas personas que están enfermas, nuestros familiares o amigos que se encuentran hospitalizados, afectados por el COVID, Señor. Derrama pues una unción sanadora y levántalos, Padre Santo. También, Señor, oramos por aquellas personas que están pasando necesidad, Señor. Sé tú esa fuente de provisión, abre las puertas para que puedan conseguir ese trabajo que están buscando o darles estrategias y sabiduría para poder reinventarse o crear nuevas fuentes de ingresos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido y clamamos por cada uno de los miembros de la congregación y también te pedimos que tengas piedad y misericordia por nuestro país. Señor, pues son momentos difíciles también que política y económicamente está pasando y oramos porque tu gracia y tu misericordia pues sostengas a nuestro país también, Señor. Oramos por aquellas personas que no te conocen, también para que puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu, Señor, y que puedan rendirse al gobierno de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer en esta mañana, después de orar, un paréntesis en el estudio que veníamos realizando del libro de Mateo. Y hoy vamos a hablar de un tema también que es importante para la iglesia. Y no solo para la iglesia, sino que también para tu vida cotidiana, ¿no? Vamos a hablar sobre la necesidad de sanidad interior y también de alcanzar madurez para poder servir a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Toca nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que todo lo que hablemos, pues toque lo más profundo de nuestro ser y nos invite a reflexionar y al mismo tiempo evaluarnos a nosotros para poder servirte de la mejor manera, Señor. En el nombre de Jesús oramos porque podamos abrir nuestros ojos, que podamos vernos a nosotros y que podamos ver también lo que tú haces en nosotros. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Señor, que seas tú ministrando nuestra mente y nuestro corazón.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a hablar un poquito sobre sanidad interior. Primero y después hablaremos de madurez. De sanidad interior. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, manifiesta la tricotomía del hombre, que el hombre está compuesto pues de espíritu, de alma y de cuerpo. Vamos a leerlo. Está en Primera de Tesalonicenses 5:23 y la escritura nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver el orden en el que se menciona espíritu, alma y cuerpo. ¿No? Todo tiene una razón. No todo es, no hay cosas que pasan desapercibidas por nosotros. Pero cuando nosotros vemos y, y podemos analizar un poco el libro de Éxodo, ¿no? En donde Dios le manifiesta sobre cómo construir el tabernáculo y le da instrucciones sobre todos los objetos que debe haber dentro del tabernáculo. Lo primero que empieza el Señor a describir en las Escrituras es lo que había en el lugar santísimo, después en el lugar santo y después en el atrio, en lo que estaba afuera. Y justamente es que Dios empieza así primero. Primero empieza con el espíritu, después con el alma y después con el cuerpo. El espíritu. Y el espíritu es aquella parte del hombre que está consciente de Dios, o sea, tiene conciencia, tener conciencia de Dios. Ahora bien, este espíritu es vivificado por el Espíritu de Dios en el instante en que nosotros recibimos la salvación. Vamos a leerlo. Está en Efesios, en el capítulo 2, los versos del 1 al 3. Y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo, si comenzamos a observarlo y analizarlo profundamente, vamos a notar que muy claramente nos hace ver la condición del hombre antes de su conversión. ¿Y cuál era la conversión? ¿Cuál era la situación del hombre antes de la conversión? En primer lugar, dice que estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué significa eso? Que el hombre después era incapaz de comprender y apreciar las cosas espirituales. Sus facultades espirituales no funcionaban y no podían hacerlo hasta que Dios le dé vida. Entonces, esto nos hace ver que el incrédulo no está enfermo, sino está muerto espiritualmente. Por otro lado, también esta porción de las Escrituras nos da otra característica, y es que éramos desobedientes. ¿Y por qué éramos desobedientes? Porque hay tres cosas que animan al hombre a la desobediencia. ¿Y cuáles son esas tres cosas? El mundo, el diablo y la carne. Y todos ellos, pues o alguno de ellos, o en totalidad de ellos, pues gobernaban nuestra vida. Por otro lado, también antes de la salvación, muy claramente éramos depravados. O sea, el pecador perdido vive para agradar los deseos de la carne y los deseos de la mente. Porque como no estábamos inclinados hacia las cosas espirituales, estábamos inclinados pues hacia lo perverso. Sus acciones o nuestras acciones eran pecaminosas, porque los apetitos son pecaminosos. Por tanto, las escrituras nos dicen que nuestra situación antes de la conversión era que éramos depravados. Por otro lado, también, otra característica de estos versículos nos indica que éramos sentenciados. O sea, la persona que no es salva ya está condenada.
y la sentencia ya ha sido ejecutada, pero Dios en su misericordia demora su ejecución. El hombre, mi querido hermano, no puede salvarse por sí mismo, pero Dios, en su gracia, entra en acción para hacer posible la salvación. Ok, este espíritu que, mm, cuyas características hemos dado, con las que nos encontrábamos antes de la salvación, es resucitado a vida por el Espíritu de Dios. Y eso nos permite, ¿qué cosa? En primer lugar, tener comunión con Dios, después dar ese espíritu da testimonio en nuestro interior de Dios y al mismo tiempo nos permite tener una conciencia para distinguir entre el bien y el mal, pero de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Todo eso sucede con el espíritu. Pero ¿qué es el alma? El alma es la parte del hombre que está consciente de sí mismo. Entonces, el alma pues es la autoconciencia, es el centro del ego, o sea, es la personalidad, y el alma está conformada pues por la mente, por los sentimientos y emociones y por la voluntad. Por otro lado, el cuerpo, el cuerpo es esa parte del hombre que nos permite estar conscientes de las reacciones que tenemos en el mundo. Por el cuerpo, pues, recepcionamos información por medio de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del tacto. Recepcionamos información. También por el cuerpo, pues, reaccionamos con las palabras y acciones que todos, pues, lo hacen visible, ¿verdad? Nuestro cuerpo expresa al mundo, pues, los pensamientos, las sensaciones y las decisiones del alma. Ahora bien, entonces hemos hablado del espíritu, del alma y del cuerpo. Vamos a entender qué pasa con el espíritu y con el alma. Dijimos que el espíritu es vivificado. El espíritu fue vivificado cuando nosotros pues aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el momento en que viene la salvación a nuestra vida, el espíritu es vivificado. Pero el alma no nace de nuevo. No nace de nuevo. Y al no nacer de nuevo, esta alma necesita pues ser transformada y necesita ser renovada. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, los versos del 1 al 3. Y la escritura nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces este alma necesita ser transformada, necesita ser renovada. ¿Y por qué? Mire, la Biblia detalla cuán profundo fue el impacto de la caída de Adán sobre la integridad de la imagen de Dios en el hombre. La Biblia muy claramente nos dice que la mente quedó entenebrecida, que fue la mente corrompida, que fue endurecida, que fue dedicada hacia la carne y que es también vanidosa y muchas cosas más. Los sentimientos también y las emociones fueron afectados negativamente. Amábamos o podábamos más importancia a cualquier cosa antes que a Dios. Y también, pues teníamos un concepto equivocado de lo que es el amor. O decíamos o formulábamos el amor, yo te amo, pero sin embargo nuestras acciones decían todo lo contrario. Cuando llegamos a los pies del Señor y entendemos que el que ama no hace nada indebido, entonces entendemos, o sea, nuestros sentimientos y nuestras emociones
estaban afectados negativamente. Y por otro lado también la voluntad estaba esclavizada, estaba torcida, estaba inclinada hacia el pecado. Así se encontraba el hombre, con una mente entenebrecida, con sentimientos afectados y también con una voluntad torcida. Ahora bien, el hombre caído en que se encontraba en estas circunstancias afectó el desarrollo de su núcleo familiar de diferentes maneras. Por esas características en que nuestra alma fue afectada, pues ahí como consecuencia de ello, pues existe el abandono de los padres hacia los hijos, por ejemplo. También existen las violaciones familiares, ¿no? Perdón, las violaciones por familiares muy cercanos o desconocidos. También como consecuencia de esa situación en la que nos encontrábamos antes de la situación como consecuencia de la caída del hombre, también hemos sido objetos pues de rechazo, de burla, de maltratos físicos, maltratos verbales, etcétera, etcétera. Esta situación que acabamos de mencionar, dando algunas características muy superficiales o muy rápidas, nos puede dar una idea de lo que el Señor hace en nosotros para poder sanar y también para poder crecer espiritualmente. Eso es lo que llama la Biblia la santificación. Ahora, pongámonos a pensar en esto. Imaginémonos a una persona con estos tipos de heridas que acabamos de mencionar, ¿no? Llenos de resentimiento, de odio, eh, afectados en nuestra manera de pensar, pues inclinados hacia los actos pecaminosos, etcétera, etcétera, ¿no? En la que hemos recibido también maltrato físico, maltrato verbal, etcétera, etcétera. Imaginémonos ahora bien que con este tipo de heridas eh, que no han sido sanadas, una persona comience a liderar, comience a tener un grupo a su cargo. Simplemente el resultado será que comenzará a herir a las personas que están a su cargo. Entonces esto nos hace ver que si una persona no está lista para poder dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros que están a su alrededor. Debemos tener conciencia de que a la hora de empezar a servir, tenemos que haber sanado heridas y al mismo tiempo madurar lo suficiente para poder llevar a cabo la tarea que nos han encomendado o la tarea a realizar. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a reflexionar un poco cómo llegamos a la familia de Dios. ¿Cómo hemos llegado? Hemos recibido a Cristo, pero ¿cómo llegamos? En primer lugar, llegamos a la vida cristiana. Hemos nacido de nuevo, pero estamos afectados por el pecado. Llegamos, pues, nacidos de nuevo, pero con un pasado que nos ha marcado y esas marcas tienen manifestaciones, pues, en el mundo exterior. Si nos han dañado, si nos han rechazado, si nos han herido, pues de repente podemos estar registrando ira, de repente resentimiento, odio, rencor. Así llegamos. Llegamos afectados por las formas de crianza, llegamos afectados por la educación recibida, llegamos afectados por las experiencias del pasado, llegamos afectados por experiencias dolorosas, por maltratos físicos, por maltratos verbales, por complejos de superioridad, por complejos de inferioridad y muchas otras experiencias. Lo primero que necesitamos hacer es aceptar que hemos llegado afectados a los pies de Cristo. Así ha llegado tú y también he llegado.
Otra de las cosas es que necesitamos aceptar que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas. ¿A qué me refiero? Es que si nosotros no aceptamos que fuimos afectados por las experiencias del pasado, nuestra tendencia siempre será la de encontrar culpables en vez de entender por qué somos como somos y por qué sentimos lo que sentimos, por qué nos sentimos así de la manera en que de repente estamos actuando. Si nosotros no reconocemos esto, que fuimos afectados por esas experiencias, pues no vamos a poder buscar a Dios sanamente, sino muy por el contrario, vamos a buscar a Dios de repente interesadamente. Pero si nosotros entendiéramos de que hemos llegado afectados, entonces lo que primero que le podríamos pedir al Señor es sanidad. Señor, sana estas heridas en mi alma. Señor, saca ese dolor, ese resentimiento, esto que tengo en lo más profundo de mi corazón. Entonces estaríamos buscando a Dios y su palabra. Y Dios y su palabra pues van a actuar en nosotros, dándonos esa redención que necesitamos para poder reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Llegamos a la vida cristiana también con una cosmovisión mundial, mundanal. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de mundano, tiene que ver con todo aquello relativo a los placeres del mundo, como la sensualidad y el vicio. O sea, con esa inclinación llegamos, ¿verdad? Llegamos así, con una cosmovisión pues mundanal, o sea, mundanos, o sea, inclinados hacia el mundo. Y cuando se habla de mundanal, en cambio, pues simplemente implica que estamos viviendo bajo la perspectiva del mundo. Llegamos a la vida cristiana pues con una cosmovisión de este mundo. Valoramos más las profesiones, valoramos lo que estudiamos, valoramos más lo que vestimos, valoramos también más con quién nos relacionamos y juzgamos también a los demás tal como el mundo lo hace. Y esa es la forma en que hemos conocido y esa es la forma que también lo aplicamos. Y esto necesita ser cambiado. También entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. Creemos que valemos más de lo que realmente valemos. Entonces todo esto nos hace ver que necesitamos una sanidad interior para poder liderar. Pero no solamente necesitamos sanidad interior, sino que también necesitamos madurez espiritual. O sea, una cosa es la sanidad y la sanidad Cristo también te la da, ¿verdad? Y también el crecimiento Cristo también te lo da. Pero estas dos cosas deben conjugar para poder servir a nuestro Dios. Entonces vamos a hablar un poco sobre la madurez espiritual. Y vamos a poner un ejemplo que nos permita graficar por qué necesitamos madurar. Miren, un niño a muy temprana edad, estamos hablando de dos o de 3 años, pelea con su mamá, con su mami, para evitar que, por ejemplo, este niño, su mami, le amarre los cordones de los zapatos. Pelea y le dice, deja, yo solo, yo solo. Y él comienza a intentar por sí mismo amarrarse los zapatos, pero sin éxito, porque todavía es un niño. Este niño, para hacer esa tarea que él exige que quiere hacerlo, pues aún no tiene el desarrollo psicomotor para poderlo realizar, pero intenta y quiere hacerlo. El comportamiento de este niño refleja a nosotros, refleja qué es lo que pasa, porque tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con autonomía, tiene que ver con autosuficiencia. Y estos son las grandes piedras de tropiezo para la vida del hombre. La rebeldía, la autonomía y la autosuficiencia. Son las grandes piedras de tropiezo.
para el hombre que comienzan a mostrarse desde muy niño. Los niños, pues con los niños no quieren esperar a madurar para hacer esas cosas por las cuales aún no están capacitados. Quieren hacer un montón de cosas que aún no quieren. Yo cargo, yo hago esto, pero aún no están desarrollados, ¿verdad? Quien han tenido hijos sabe a lo que me refiero. Y es que la impaciencia siempre ha caracterizado al ser humano. Y mientras Dios nunca parece estar deprisa, nosotros más bien no queremos detenernos, queremos ir más rápido que Él. Mi querido hermano, eso eso es incorrecto. Tenemos que ser antes que hacer. O simplemente, si no tenemos eso muy claro, pues sufriremos las consecuencias. Primero tienes que ser, primero tienes que madurar para hacer. Si no, vas a sufrir las consecuencias. Primero tienes que evidenciar un verdadero cristianismo para hacer, porque si no, vas a sufrir las consecuencias. Bien, ¿qué sucede dentro de la iglesia? El crecimiento de la iglesia, porque muy rápidamente la iglesia también crece, hay mayores miembros, ¿no? En la congregación. Entonces, demanda de que personas se involucren en el servicio. Y por otro lado, cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, tendemos a querer servir rápidamente, queremos servir rápidamente. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras cuando sucede esto. En Hechos, en el capítulo 6, en el versos 2 y 3, se presenta este acontecimiento en un contexto de crecimiento repentino, o sea, la iglesia rápidamente creció y entonces el liderazgo tuvo que delegar tareas. ¿Y qué hizo? Vamos a Hechos en el capítulo 6, los versos del 2 al 3. Y nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La tarea era muy simple, mi querido. Había crecido la iglesia tanto que necesitaban a líderes que permitan hacer una tarea. Y esa tarea era muy simple. ¿Cuál era esa tarea? Servir mesas y distribuir el pan entre los hermanos. Pero también esto nos hace ver que para esa tarea tan sencilla, los apóstoles establecieron ciertos criterios que estaban relacionados con el carácter de las personas que iban a servir. ¿Y cuáles eran? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. 3 aspectos. Entonces, podemos observar que una acción tan simple como la de servir en las mesas los apóstoles nos hacen ver la gran importancia que tiene la gran importancia que resalta que una persona tiene que ser primero antes que hacer. Una tarea muy sencilla. Primero tienes que ser para hacer. Tendemos, mi querido hermano, a servir lo antes posible. ¿Por qué? Porque prestar servicio nos hace sentir útiles, ¿verdad? Lamentablemente, pues, servir antes de estar listo no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando pues nos enorgullecemos porque aún no hemos madurado. A veces, mi querido hermano, por las necesidades de la iglesia y otras también porque las personas se sienten preparadas para servir, los involucramos en el servicio. Y eso es un gravísimo error. Para servir, mi querido hermano,
tienes que madurar. Unos no quieren esperar a que las personas maduren. De frente ya quieren involucrarlos en el servicio. Y otros no quieren esperar la maduración que viene de parte de Dios. No dicen, yo ya estoy preparado. No, la maduración viene de parte de Dios. Mira, Dios llama, Dios prepara y Dios capacita a las personas para el servicio. Y en ese llamado, en esa preparación y en esa capacitación nos va a enseñar a depender de Él, nos va a enseñar a obedecerlo y nos va a enseñar a hacer su voluntad. Y eso hizo con Abraham, eso hizo con José, eso hizo con Moisés y también hizo con Pablo. Vamos a ver un ejemplo que resalta la Biblia de una persona que se involucró en el servicio cuando aún no estaba preparada. El libro de Hechos nos narra que cuando llegaron a Panfilia, Pablo y Bernabé y Juan Pablo, Juan Marcos, eran tres personas que llegaron. En su primer viaje misionero llegaron a Panfilia. Juan Marcos, el más jovencito, decidió separarse del grupo y regresar a Jerusalén. Cuando realizaron el segundo viaje, Pablo no quiso llevarlo a Juan Marcos por lo que había sucedido en el primer viaje. Y esto originó un gran conflicto entre Pablo y Bernabé. Bernabé era su primo, el primo de Juan Marcos. Es muy posible que Pablo, con más experiencia, por supuesto, haya estimado y haya visto que Juan Marcos no estaba listo para el trabajo ministerial y por eso no lo quiso llevar. Ahora bien, ¿quién era Juan Marcos? Marcos fue la persona que escribió el Evangelio que lleva su nombre. En una etapa temprana de su vida, el apóstol Pablo lo consideró que aún no estaba listo para la obra. En la separación, Bernabé se fue con Juan Marcos. Él decidió y partió con él en otra dirección. Es posible que Marcos necesitara de alguien que pudiera seguir invirtiendo en él hasta que pudiera estar completamente maduro para la obra de Dios, para la obra que Dios le había asignado. Necesitamos crear conciencia, mi querido hermano, que a la hora de servir necesitamos una cierta indicación de que realmente hemos madurado lo suficiente para poder llevar a cabo la tarea que se va a realizar. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando leemos las escrituras vemos que, por ejemplo, Pedro y todos los apóstoles pensaron que estaban listos para tomar la copa que el Señor tomaría, ¿no? Pero ¿qué sucedió? A las pocas horas, después de afirmar, sí, estamos preparados, ¿pueden tomar la copa que yo? Sí, dijeron todos. Pero a las 2 horas simplemente abandonaron a nuestro Dios. La muerte y la resurrección del Maestro y la llenura del Espíritu Santo fueron los eventos que terminaron, pues preparándolos para la tarea. Ahora bien, qué interesante es esto, qué importante es que la persona que quiere involucrarse en el servicio tiene que conocer la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, porque entender la obra de Jesucristo. Y la llenura del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a su palabra y al conocimiento de Él. Eso es lo que nos va a preparar y nos va a dar la maduración para poder servir. Veamos algunas de las manifestaciones que ponen en evidencia nuestra inmadurez emocional y espiritual.
Y todo esto que estamos hablando, no estoy hablando solamente porque lo puedes aplicar dentro del trabajo de la iglesia o para servir en la iglesia, porque el Señor, tú sirves en la casa, sirves en tu trabajo, en todo lugar sirves al Señor, por si acaso. Ok, veamos algunas de las manifestaciones, como dijimos, que se ponen en evidencia, que ponen en evidencia nuestra madurez emocional y espiritual. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, el verso 1, Pablo confronta a los hermanos a quienes no pudo hablarlos como creyentes maduros, sino como niños inmaduros o personas que aún estaban en el mundo. Estaban de repente congregando, pero sus pensamientos y todas sus acciones estaban en el mundo. Vamos a leerlo. Está en Primera de Corintios, en el capítulo 3, el verso 1, y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, acá les estaba diciendo, les estoy hablando como niños, y al utilizar el término de niños, no se refiere a términos de inocencia, sino de inmadurez. Y dice que también como, no pudo hablar como a carnales, o sea, todavía pues ellos evidenciaban inmadurez emocional y espiritual. Por eso ellos reaccionaban carnalmente. Entonces Pablo sigue hablándoles a esta iglesia en Corintios. Vamos a leer los versos 2 y 3 de este capítulo 3 de la primera epístola de Corintios. Nos dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, Pablo, mientras estuvo con ellos, les dio de beber leche, es decir, les habló de cosas sencillas que pudieran entender. Pero tiempo después, cuando él escribe la segunda epístola, esta iglesia aún persistía en la inmadurez. Entonces, sigue hablándoles Pablo, ¿no? Y vamos a leer los versos del 4 al 7 de este capítulo 3 de Primera de Corintios. Y nos dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo les ayuda pues a entender que ninguno de ellos tiene suficientes razones para suficientes razones o la estatura para sentirnos orgullosos, porque todos, absolutamente todos, somos siervos en Cristo. Ninguno de nosotros tiene suficientes razones o la estatura para sentirnos orgullosos de lo que hacemos, porque solamente somos siervos de Cristo. Al final, ni Apolos, ni Pablo, ni nosotros somos nada. Esa es la forma madura de ver la vida. Para que quede muy claro, vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 2 y 3, pero en una traducción que, que nos hace contemplar o apreciar mejor lo que estamos hablando. Vamos a leer la Primera de Corintios 3, el capítulo 2 y 3, pero según la nueva traducción viviente. Y la escritura nos dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos los unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Nosotros, mi querido hermano, aún tenemos esa naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. Pero esa naturaleza
no debe controlarnos. Esa naturaleza pecaminosa a unos controla más que a otros. ¿Por qué? Es que eso depende del grado de santificación que hayan alcanzado. Cuando estamos bajo la influencia pues, de esa naturaleza pecaminosa y nos controla, con frecuencia entonces va a haber ¿qué cosa? Celos, envidias, contiendas, divisiones, condenaciones y críticas. Si eso sucede en la iglesia, es porque hay inmadurez. Si eso sucede en tu casa, es porque todavía hay inmadurez. Si eso sucede también en tu trabajo, hay inmadurez espiritual. Ahora, imaginémonos nuevamente a una persona inmadura liderando, que presente las siguientes características. Por ejemplo, una persona, un líder que no haya cambiado su cosmovisión. Una persona que no haya cambiado su manera de pensar y que aún esté influenciado por la carne. Que esta persona, que este líder no demuestre consagración ni tampoco santificación. Y que esta persona no tenga una buena base bíblica y quiere ser líder. La magnitud del daño a la iglesia pues sería muy grande. Y eso es lo que sucede hoy. Los corintios estaban tan arraigados en formas de pensamientos mundanos que iba a tomar un largo tiempo antes de que ellos pudieran tolerar alimento sólido. Mucho trabajamos en la iglesia fomentando, predicando, dando a conocer la palabra, quizás en el mismo tema, quizás de diferente manera lo vamos tomando, con el propósito de que podamos aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida, que podamos vernos, que podamos identificar cuáles son las cosas con el propósito de ir madurando. Para que nuestros pensamientos también pues sean desechados, esos pensamientos mundanos, esa forma de actuar inclinada hacia el pecado, para que esa naturaleza pecaminosa pues sea controlada por el Espíritu Santo. Todos nosotros crecemos inseguros y la inseguridad nos vuelve orgullosos. El orgullo, mi querido hermano, tiene que morir o nada del cielo puede vivir en ti y en mí. El orgullo tiene que morir. Y el orgullo es una de las múltiples manifestaciones de nuestra falta de madurez o de falta de santificación. Entonces, ¿cómo evaluarnos? También es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo evaluarnos si realmente estamos maduros o no? Entonces, lo primero que podemos preguntar o podemos evaluarnos a nosotros mismos es ver si tenemos la necesidad de una grande aprobación. Miren, debido a nuestra naturaleza caída, todos necesitamos aprobación, ¿verdad? Sin embargo, unos tienen extrema necesidad de aprobación. Y si no lo logro, pues me ofendo, y si no, y al ofenderme, me irrito. Hay personas que realmente aún hacen lo imposible para poder, ¿qué cosa? Buscar aprobación y hacen infinidad de cosas para que puedan ser vistos, para que puedan ser como espirituales, etcétera, etcétera. Eso es una evidencia de inmadurez. Quieren ser aprobados por la gente. ¿Y por qué reaccionamos así? Porque nuestras heridas del alma nos están gobernando. Porque siempre nos rechazaron antes. Y ahora queremos aprobación dentro de la iglesia. Si hay algo de eso en nosotros, pues démonos cuenta, pidámosles al Señor que actúe en esa área en nuestra vida. Si somos perfeccionistas,
También porque el perfeccionismo es evidencia o señal de inseguridad. Si somos celosos, los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Si condenamos frecuentemente a otro, pues eso, ¿por qué sucede? Porque está motivado por un sentido de superioridad a los demás, el orgullo. El resentimiento y la falta de perdón, pues son evidencias de una ira acumulada dentro de nosotros. Si tienes arranques incontrolables de ira, revelan que tienes falta de dominio propio. De repente amas servir, pero tus razones están equivocadas. ¿Y eso por qué se produce? Por nuestro egocentrismo. Si no reconoces también el talento de los demás, es una señal de envidia. Si tienes dificultad para controlar tu lengua, eso revela falta de llenura del Espíritu Santo. Dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que de repente difieren con nosotros. Cuando hay una persona que difiere con nosotros, ya simplemente lo consideramos como nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque somos inmaduros. También actuamos con una actitud sospechosa ante los demás. Emitimos juicios de valor y evaluamos las intenciones de los demás como si nosotros viviéramos en el interior de las personas. Y eso es también producto de la inmadurez. Mi querido hermano, necesitamos tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque en el tiempo sanamos y maduramos. Moisés pasó 40 años en el desierto y anteriormente había estado 40 años en palacio, ¿no? Con unos miembros de la familia real, podemos decir. Y Dios comenzó a utilizarlo recién a los 80 años. Los primeros 40 años, él pensó que era alguien, miembro de la familia real. Los segundos 40 años, cuando tuvo que huir y estuvo en Madián, él se dio cuenta que no era nada. Y recién ahí Dios lo llama. Y ahí Moisés pensaría, ¿cómo Dios a alguien que no es nada nos puede levantarlo para que pueda liderar? Necesitamos tiempo. En Egipto Moisés era tratado como un príncipe, pero en el desierto simplemente fue un pastor de ovejas. Entonces era necesario pasar esto porque Moisés aprendió humildad, aprendió a servir, aprendió a seguir. Si no has aprendido, mi querido hermano, a seguir a otros, no estás listo para liderar. No ha habido ningún líder que no haya sido primero un buen seguidor. Por ejemplo, Josué se formó bajo la sombra de Moisés. Eliseo se formó bajo el liderazgo de Elías. Timoteo fue formado por Pablo y podemos seguir hablando de muchos casos más. El buen seguidor, mi querido hermano, aprende ¿qué cosa? Sumisión, aprende humildad, aprende paciencia y también aprende a escuchar. Los grandes líderes, mi querido hermano, han aprendido todo esto primero antes de ser utilizados grandemente por Dios. Reflexionemos sobre esto. Para poder liderar necesitamos sanar nuestras heridas.
heridas que hemos sido afectados por el modo como nos hemos desenvuelto en este mundo, afectados por la caída del hombre, en donde pues todo el entorno pudo afectar negativamente en nosotros. Y hemos llegado totalmente heridos, lastimados por dentro. Necesitamos sanar. Y el que actúa y el que sana es el Espíritu Santo. Pero para poder actuar, para que el Espíritu Santo pueda actuar en tu vida, tienes que reconocer. Tienes que evaluarte cómo verdaderamente está, reconocer tu situación. Allí es donde el Espíritu Santo recién actúa. Y por otro lado, necesitamos madurar. Necesitamos madurar. Y la maduración la da Dios, no tú. No seas desesperado. Dios que actúe en tu vida. La maduración te da, Dios te prepara, Dios te capacita, Dios te enseña y Dios mismo te levanta para poder servir. Necesitamos ambas cosas. Y Dios demanda de que cada uno de nosotros le sirvamos. Nosotros hemos sido rescatados, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para que podamos servirle a Él, para ser esos instrumentos, para dar libertad a otras personas, pero al mismo tiempo que podamos ser ejemplos para otras personas. Si nosotros no hemos sanado en nuestra alma, vamos a herir. Y si no hemos madurado, vamos a enseñar pues nuestras formas de pensar equivocados, vamos a influir a los demás. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy. Personas que no han estado preparadas, en donde todavía no renovaron su mente, renunciaron a esa cosmovisión mundanal que los gobernaba, en donde han tratado de ajustar esa visión, han tratado de introducir esa visión a la iglesia. Y entonces hay vidas cristianas mediocres. Mi querido hermano, seamos instrumentos del Señor para su gloria. Aprendamos lo que es sumisión, aprendamos lo que es obediencia, aprendamos lo que es paciencia. Y seamos instrumentos de Dios para su gloria. Nuevamente lo repetimos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces no somos pacientes. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Pero gracias porque nos haces ver, Señor, la importancia de sanidad interior, para poder ser instrumentos tuyos. Tú sabes cómo hemos llegado, tú sabes la situación de cada uno. Y es un proceso que nos dura toda la vida. Vivencias que nos han afectado, que nos han herido, y muchas veces no podemos superarlo. Señor, oramos porque puedas actuar en cada alma, Señor, sanando cada herida. Cristo murió y Él indicó que Él había venido para vendar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar libertad a los cautivos. Padre, vino por cada uno de nosotros, así que, Señor, nosotros nos apropiamos de la obra en Cristo y sana, Señor, esas heridas en lo más profundo de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo también, Señor, pon en nosotros ese deseo de buscarte, de tener esa comunión para poder alcanzar esa madurez que necesitamos para poderte servir eficientemente, Señor. Señor, una madurez que nos haga renunciar a esa cosmovisión mundanal que quiere gobernarnos, para que podamos vivir en consagración y en santificación, que podamos dar a conocer a todo el mundo lo que tú has hecho
ya en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos eso. Sana nuestras heridas y también ayúdanos a madurar, sea actuando en nosotros, Señor, porque queremos servirte eficientemente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, reflexionemos sobre lo que hemos conversado. Y pues los invitamos a que puedan participar siempre en cualquier día de la semana, escuchar cualquier mensaje que nosotros publicamos todos los días en nuestra página del Facebook. Aquellos que siguen los diferentes estudios continúen. Eso les permitirá pues crecer en fe y al mismo tiempo madurar. Eso depende también de las mismas decisiones que nosotros queremos. Si tú has tomado una decisión por Cristo, pues involúcrate más y seamos eficientes en el servicio. Que Dios los bendiga, hermanos, y recuerda, somos bendecidos para bendecir a los demás.